Bienvenidos a una nueva edición de ACN Magazine. En el día de hoy vamos a hablar sobre el programa de creación literaria de la Universidad Central. Y para ello nos acompaña el maestro Isaías Peña, quien es el director del Departamento de Humanidades y Letras de la Universidad Central. Detrás de esa multiplicación de narradores y poetas, siempre motivador e encantado, estuvo Isaías Peña, un aplicado intelectual nacido en Salado Blanco, que un día viajó a Bogotá en busca de conocimiento y en 1968 se graduó de abogado en la Universidad Externado de Colombia. Pero lo suyo siempre fue la literatura, y antes de recibir su título ya escribía en las páginas de El Siglo una columna titulada A ver qué pasa. Como les venía comentando, en el día de hoy me acompaña el maestro Isaías Peña. Maestro, es un honor tenerlo en nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Bueno, maestro, como les venía contando, hoy vamos a hablar sobre el programa de creación literaria de la Universidad Central, pero antes queremos saber cómo ha sido su experiencia en la escritura y en este programa. Bueno, la experiencia mía con la escritura es a estas alturas ya muy larga y comienza con lo que fue mis primeros pasos en el periodismo cultural. Y para decirlo así sucintamente, yo después de estudiar Derecho hice literatura latinoamericana en el Caro y Cuervo, estudié español y literatura en la Pedagógica de aquí de Bogotá. Y luego sí ya fue una actividad permanente desde cuando tenía unos 25 años, aunque antes lo había hecho ya en el colegio, hasta hoy día, ¿no? que no he parado. Y en relación con la carrera misma, pues arranca la carrera que creamos en la Universidad Central. Tengo que remontarme al año 1981, cuando en la rectoría del doctor Jorge Enrique Molina Mariño se creó el taller de escritores de la Universidad Central. Maestro, ¿cómo inició el programa de creación literaria de la Universidad Central? Siempre habrá que regresar cuando se hable del programa de creación literaria, que comienza en el 2010, pero siempre habrá que recordar que todo el programa, todo lo que se formó en ese momento fue con base en una tradición de 20, casi 30 años que llevábamos en el taller de escritores de la Central. El taller de escritores se fundó en el 81 y esas 2 décadas finales fueron para experimentar todo lo que después va a configurar el plan de estudios de creación literaria. Es decir, la parrilla, lo que pudiéramos llamar la parrilla, lo que es el currículo de la carrera, se extrae de la manera como había yo organizado el taller, como había dividido las franjas, como había incorporado en el programa la historia de la literatura, cómo se fueron acomodando las técnicas, toda la instrumentación que se iba a requerir posteriormente. Y hay que advertir también algo más, y es que el pregrado, el programa que llamamos programa de creación literaria, ese pregrado aparece después de que nosotros teníamos la especialización en creación narrativa.
¿Cuáles son los principales objetivos al momento de iniciar con este pregrado de creación literaria? Con la experiencia de los 30 y pico años, yo diría que podría no estar errando en decir que nosotros lo que buscamos es, en primer lugar, con base en una vocación que tiene el estudiante, con una vocación que uno podría decir que tiene que ver con ciertas raíces genéticas, es decir, hay genes en la persona que corresponden a un desarrollo artístico, pero también a todo un ambiente cultural. Si no hay un pasado cultural en esa persona y si no hay esa vocación íntima, pues para no decir la genética, ¿no?, que podría ser molesto para otras personas también, si no hay esa vocación espiritual de ser escritor y si no hay un contexto cultural que a uno lo impulse a ser escritor, sería muy difícil. Pero con base en eso, nosotros sí, mediante una metodología, una pedagogía, un programa que se ha diseñado de manera racional y que es progresivo, que tiene en cuenta qué es lo básico, que tiene en cuenta qué es lo específico, y donde planteamos una evolución en cuanto a la captación de toda esa instrumentación. Nosotros creemos que lo primero que quisiéramos tener es un escritor tal como se entiende hoy en el siglo XXI, que es el ser escritor, ¿no? Es decir, aquella persona que con base en un instrumento como son las letras, puede desarrollar un arte que es la literatura, porque no siempre manejar una escritura nos conduce a un arte. Sí, existe la escritura simple, la escritura científica, que no tiene la aspiración de convertirse en un arte. ¿Cuál es ese perfil que necesita un estudiante del pregrado de creación literaria? ¿Necesariamente debe estudiar literatura? Esa persona debe tener una sensibilidad. La sensibilidad, además de su apetencia, dijéramos, por la lectura, por la escritura, esa persona tiene que tener otros perfiles, como es el de tener una gran sensibilidad frente a la realidad, ser un gran observador, algo que tratamos de incentivar y que en esta época no es muy frecuente, es que sea una persona informada, sea una persona que esté mirando el mundo, que esté enterado, que tenga unas antenas suficientes como para después traducir eso que está recibiendo, que está captando, y lo pueda verter sobre lo que va a escribir. Por supuesto, nada de eso nos garantiza que en última esa persona vaya a ser el escritor. Cuéntenos narrativamente cómo está configurada la carrera de creación literaria. Nosotros tenemos dos grandes bloques, dijéramos, que vienen desde atrás, dijéramos. Y en los 2 primeros años, y lo podría decir porque esta división, esta fragmentación que hicimos del programa, todavía se está dando el taller permanece. Nosotros hacemos el taller de escritores 2 veces al año, con un periodo de 48 horas en el bimestre. Hacemos la especialización, hacemos la carrera y estamos haciendo la maestría. Y siempre hay un transcurrir que va desde lo más elemental y más estándar, dijéramos, a lo más especializado. ¿Cómo ha sido este camino en esta carrera? ¿Muchos obstáculos? Sí, claro, ha habido muchos obstáculos y hoy día los estamos enfrentándolos y resolviéndolos.
El primer obstáculo cuando se creó el taller es que nadie creía en el taller. Sí, yo creé el taller de escritores de la universidad, además con un nombre que nadie lo admitía en esa época, porque me decían, pero ¿cómo le va a decir usted a escritor a pocos muchachitos ahí que apenas van a llegar a aprender a escribir? ¿No? Y yo decía, no, pues que ellos son ya escritores. Ya tienen un bagaje, van a desarrollar unas series técnicas y los que continúen, bueno, terminarán siéndolo en su totalidad, los otros se quedarán en el camino, los otros serán grandes lectores, etcétera. Usted hace ratico nos hablaba sobre la relación que tiene la comunicación social y periodismo con los estudios literarios. Entonces, ¿qué tan importante es la literatura para un comunicador social y periodista? Si la figura no molesta, es que parecen siameses, ¿cierto? Literatura y periodismo, y ya luego, pues lo recuerdo ahora, se me viene a la cabeza que una de las intenciones de García Márquez con su Escuela del Nuevo Periodismo fue volver a la crónica, y la crónica sí que es una unión de la literatura y el periodismo. Al comienzo el cronista pues bebió siempre de la literatura, luego se separa, pero bueno, y luego lo que pasa es que también los periódicos, yo creo que hacia los 90, hay un énfasis sobre todo en Colombia, porque yo pienso que en otras partes no fue tanto así, con aquello de que la imagen era lo importante, les dio por pensar que lo importante era una foto a 8 columnas y 2/3 de la página y luego un párrafo abajo pequeñito. Que era como si se pensara en una especie de lector idiota, ¿no? Es decir, que no podía sino ver imágenes y leer muy poco, y que le hizo mucho daño al país, porque un país que no ha leído, que no ha sido buen lector, y que la prensa coadyuvara, se solidarizara como con ese querer de la gente, querer entre comillas, de no leer, ¿no? Y brindarle solamente imágenes y muy poco que leer. Fue terrible esto. Si uno es lector y quiere leer algo y no lo encuentra, pues más bien se va a un libro. A mí me parece que ese matrimonio o noviazgo, sería mejor noviazgo, ¿no? Para que no se acabara tan rápido, que los matrimonios a veces se acaban muy rápido. Entonces, ese noviazgo entre la literatura y la comunicación sobre el periodismo, hoy día lo estamos viendo ahora nuevamente a través de la crónica, de las entrevistas. Ojalá la ficción volviera, es decir, que volvieran los cuentos, que volviera la poesía, que en otros países existen todavía se incluyen en los periódicos. Y que los muchachos no olviden que para escribir una gran crónica hay que haber leído una gran novela. Bueno, maestro, los estudiantes de diseño audiovisual agradecemos su visita y a todos ustedes los esperamos en una nueva versión de ACN Magazine.